Son las 8:39 de la mañana y llegó la neoyorquina Carolina de Lisa a punto de encuentro. La falsa neoyorquina. ¿Qué haces, Caro? ¿Cómo están? Con fresquito hoy, Muy bien, vos. Sí. Una neoyorquina que vota en Uruguay, ¿verdad? Claro, Claro, sí, pues sí, sí. recontra uruguayo. Por supuesto. Por Sí, eso sí, digo, sí. soy una falsa Claro, neoyorquina. claro. O una falsa uruguaya también, en Ahí va, realidad. andás a Para ver. los dos lados depende, ¿no? Ciudadana del mundo. Bueno, vas a hacer un poco, ya vas a hacer una pintada de panorama de lo que viene tras Sí, la confirmación de la ley. Sí, en realidad, ¿qué pasa? Terminó el referéndum, hay una especie de luna de miel ahora, ¿no? en la Terminó que una etapa aparte, ¿eh? se cierra una etapa, empieza otra, y habían quedado postergados en el Parlamento muchísimas discusiones, Sí. porque por decisión del gobierno mismo, que había dicho, bueno, no, frenemos todo porque la prioridad ahora es el referéndum, y así Sí. fue lo que pasó, ¿no? Pero además quedaron postergadas discusiones de proyectos que para la gente seguro son más importantes que la ley de urgente consideración. Por O supuesto. sea, vienen cosas más importantes. Por más que la elección fue súper trascendente, yo creo que al pueblo, a la gente de a pie, le interesa más lo que se va a empezar a discutir ahora en el Parlamento. Por supuesto. Por ejemplo, tenencia compartida, Usura. ley de usura, exacto. Hay varios proyectos Reforma de que- la seguridad social, reforma de la educación. La ley de medios también va a estar en el tema. Creo que no es un tema No que le importa llega tanto a la gente. Yo pero creo que es la un tema gente- muy importante. Más importante, es importante porque estamos nosotros involucrados en el medio. Pero yo creo que la gente no tiene idea qué es la ley de medios. No tiene idea. Y muchos periodistas, digo, el que no lo sigue, posiblemente tampoco en realidad. Sí. O sea, es un tema que es verdad que nos afecta, pero en el día a día el que consume medios quizás sí pueda empezar a le notar. termina importando más a los dueños de los medios que a Sí, los por empleados de supuesto. los medios. Sí, exacto. A los empresarios, ¿no? Sí, que sí. son los que en realidad también están muy metidos en este tema. Pero bueno, les decía, hay una especie de luna de miel. Ayer el video que difundió El País creo que era muy gráfico con respecto a cómo se sienten los socios de la coalición. Es el video de Manini Ríos hablando en el ballroom del Con Victoria Volonté y Haciaín, Plaza. sí. Exacto, en el que diciendo, a ver, esto... Es muy, a ver, lo que dice Manini es muy obvio, es lo que yo vengo comentando con exacto. amigos siempre, pero claro, es raro que públicamente te lo reconozca un líder de la coalición multicolor hoy. Públicamente público. no. Claro, bueno, él en Pero una también entrevista... lo dijo, Fue robadito. pero el mensaje Claro. también lo ha pasado. Digo que él en una entrevista hoy no lo reconocería y bueno, lo reconoce en esa charla sin saber que lo estaban filmando, pero es algo evidente. Para mí lo más interesante de ese es la aparición de Volonté. ¿Eh? Lo más Yo creo que alucinante porque lo más Volonté vive, interesante- está ahí. Sí, a esos eventos. No Claro. es solo la aparición, sino la reacción de Volonté cuando Manini le habla y Sí, dice, sí, claro. ¡ah, sí, claro, Ah, sí, claro, claro. claro! Me había olvidado que Volonté era algo de nuestro país y Manini lo Un revivió. actor una político. Pero Claro. está así y marcó Estuvo, ese mensaje. estuvo a 15.000 votos el presidente. ¿eh? Espectacular. Esa fue la elección más apretada de todas. Y la caída más estrepitosa. Cuando Sanguinetti le gana por un 1% a Volonté, que entra segundo, y Volonté le gana por un 1% a Tabaré Vázquez, que hubo en el 94. Tripartidismo marcadísimo ahí. Sí. Era Tremendo. muy chiquita. en el Eras muy 99. chiquita, pero pasó. Pero bueno, el mensaje entonces de Manini fue, a ver, nos necesitan a todos, ¿no? O sea, esto con un soplo se vuela, digamos, esta coalición salió todos. ganando, pero perdemos todos si Perdemos esto todos. no se refuerza y no sigue unida, ¿no? O sea, bueno, a ver, nosotros, los partidos, ¿no? Lo que se puede leer de eso, los partidos socios de la coalición dimos todo en esta campaña para beneficiar al gobierno, pero para beneficiar también al Partido Nacional en concreto, que es el que está liderando el Ejecutivo. Ahora nos toca ver qué ganamos de todo esto, ¿no? El mensaje creo que fue claro también con la reunión que mantuvo Beatriz Argimón ayer con los socios de la coalición, con los coordinadores de las bancadas opositoras, para ver a qué se le da prioridad ahora que terminó el referéndum y hay que, digamos, darle trámite a los proyectos que estaban en la vuelta. Y ahí cada partido va a pedir su premio, digamos, ¿no? Sobre Claro. todo después de un año en el que no solamente estuvo frenado el Parlamento en algunos aspectos, sino que los proyectos que salieron fueron siempre del Poder Ejecutivo directamente, ¿no? Eran proyectos que venían directo del Sí, con Ejecutivo. iniciativa. El Partido Colorado prácticamente no existió. No, bueno, y aparte justamente el Partido Colorado tuvo a un legislador como Ope Pasquet que impulsó uno muy polémico Sí. que generó controversias con los socios blancos, porque digamos que hoy los dos partidos más unidos de la coalición son blancos y colorados, ¿no? ¿Te estás Y refiriendo bueno, a la eutanasia? Claro, y el proyecto de la eutanasia le generó al Partido Colorado tiranteos
es con el Partido Nacional. Eso es cierto, pero también es cierto que en el caso de la eutanasia, primero, es un proyecto que Ope Pasquet presentó Hace años. Lo había presentado en otra Sí. legislatura, pero en este caso lo presentó cuando es una discusión que estaba muy por fuera de nuestra realidad. O sea, la eutanasia se discute en realidad en los países desarrollados. Hay creo que 5 Sí, países sí. en todo el mundo que legislaron sobre el tema. O sea, Y ni siquiera es un tema ideológico. O sea, digamos no, que es un tema hay- filosófico. Claro, hay un corte transversal del sistema político. Y exacto. es el típico proyecto que van a aprobar, van a terminar aprobando Frente Amplista, Sí, Colorado, exactamente. cabildantes, independientes, y van a terminar rechazando cabildantes, mismo, Colorado, exacto. Frente Amplistas. Por eso yo creo que ese proyecto, más allá de que es cierto que genera rispideces dentro de los partidos, porque hay diferentes posiciones, al ser filosófico, cada uno puede excusarse, porque es muy personal el tema, Obvio. ¿no? O sea, la decisión para morir y etcétera. No es que todos los blancos van a estar de acuerdo No, es tampoco. Ni que hablar que no, Sí, pero sí. ninguno, y de hecho el observador hizo hace un par de semanas una especie de especial con ese tema, en el cual consultamos a todos los legisladores y daba que en diputados, que fue por donde entró el proyecto, estarían los votos. O sea, la mayoría están dispuestos a aprobarlo y hay de todos los colores. Sí, Lo que ¿no? decía Schipani, además, ¿no? Que ya había hecho lobby parlamentario y que sí estarían los votos. Estarían los votos, ahí está, pero no... Que aparte en ese caso, cuando se vuelva a discutir en diputados, el presidente Pasquet va a tener que pedir permiso para bajar. Porque es presidente y no podría, ¿no? Pero para defender el proyecto va a tener que bajar. Claro. Con Este- el pueblo. Claro, pero bueno, a lo que voy es que esto, más allá de que sí hay diferencias, no creo que esto genere un problema dentro de la coalición. Bien. No, el talón de Aquiles fue en su momento lo de la ley forestal, mucho ese- más fuerte que el de los Claro, cuidados paliativos. pero eso le generó lío más con Cabildo. Cabildo abierto. Claro, es que Cabildo es el que viene marcando la cancha dentro de la coalición, Sí. porque también es el que tiene intereses electorales más importantes, ¿no? Y, o sea, hoy tiene más fuerza incluso que el Partido Colorado. Entonces, es el que... Igual lo que estás diciendo, o sea, te Y escucha un bueno, colorado militante. sé. Pero Yo en sé, realidad- yo sé Y que yo lo, sé, pero yo lo sé y ellos no, lo saben y los también. colorados también lo temen para 2024, pero que se los diga así una persona que No, les pero ya se que- basan los datos que- de que- la elección que- anterior, no en el No, 2024. no, bueno, está, pero en la elección anterior los colorados le ganaron a Cabildo Abierto. Y Yo es digo, increíble pero porque es que un una- partido histórico, Que una ¿no? persona le recuerde a un colorado que tiene chance de quedar tercero en esa interna dentro de la coalición. Ay, por Bueno, favor, igual los se colorados matan. ya saben lo que es tener muy poca aprobación, Muy poco, porque sí, pero- en la época post-Valle Sí, el 8% fueron al aquel. mínimo histórico. No, pero perder con un partido nuevo que existe hace 3 años. Hay un Para el- anuncio de para Creo los que ahí nos colorados. metemos en otra discusión que son los liderazgos, ¿no? ¿Qué liderazgo queda en el Partido Colorado Pero con la anunció salida de Sanguinetti Sanguinetti? estos días que se va. Bueno. O sea, generó el dicho, el comentario de que se retira, generó la sensación No. de un horizonte vacío. Bueno, Eh, igual hay un el horizonte tema que vacío. Sanguinetti se tiene que ir. Hay una cuestión de edad. 86 Sí, años. sí. Es un milagro que esté. Porque además se han ido todos. Bueno, volvió a defender casi que la desintegración total del Sí. partido en su momento, ¿no? Sanguinetti volvió casi que obligado a pelear para la fortaleza de ese partido histórico que está disgregándose. Exacto, pero bueno, esa creo que es otra discusión Sí. O sea, que la podemos hablar en otro lo que pasa momento. es que tú planteas una serie hay un montón de discusiones Sí. en cada tema, Sí, subtema que no, que que hay ahí. ese es un tema, sí, por eso creo que hoy la relevancia de Cabildo Abierto dentro de la coalición es muy importante por la presión que ejerce, por la Y proyección porque que... tiene un liderazgo marcadísimo. Muy marcado, exacto, que después hay que ver en votos cómo se traduce eso, pero Sí. fue una primera No, votación muy y hasta buena. tienen un número 2 muy fuerte, si querés también, que es Salinas, que si quisiera hacer campaña sería un número 2 Sí, esa es otra... fortísimo. Y además el es- tema es es si él un- quiere hacer campaña Claro, y ¿no? si... Además es un líder en otro ámbito, un líder en el ejecutivo. Es un líder, O sea, en dos sí. lugares. Técnico. Manini Parlamento, Ujú. ejecutivo también, con una figuración importante. Pero, Hay que pero el ver. caso de Salinas es muy técnico, ¿no? O sea, ahí hay que ver si él tiene interés político también de desarrollarse o no, ¿no? La OPS le gustaría más por lo que dijo el otro día. Parecería ser, Sí. en los Sí. mensajes que él ha dado, parecería ser que Y él yo creo está en que la tam- medicina y yo es creo un- que también a blancos, cabildantes, A les todos sirve, les viene bien sirve. que se vaya la OPS. Y Pero- bueno, ahí hay que ver cómo sigue también el trayecto de Manini en estos años que quedan de gobierno con denuncias que empezaron ya a tirarle al blanco a la figura de Manini en algún punto, ¿no? En algún momento, aparte de la coalición, si quieren hacer campaña de manera independiente, se van a tener que empezar a Todos se abrir van a los tener que caminos. reperfilar, todos. Y quedan, exacto, y Sí, quedan, digo, ya estamos llegando a la mitad del periodo de gobierno. Pero Bueno, querida, nos enfocamos de nuevo en esto. volvemos Ley al de tema. medios. No, en realidad la ley de usura, el proyecto de ley de Ah. usura, que es uno de los intereses que tiene
cabildo abierto más importantes y que los quiere, lo quiere aprobar, ¿no? Este es un proyecto que en realidad había 2 proyectos, uno lo presenta Cabildo Abierto, el otro lo presenta Daniel Peña por el Partido de la Gente. Sí. Finalmente se terminó cohesionando y terminó siendo una propuesta en común que se está discutiendo en diputados. En este caso concreto, el de ley de usura, que es uno de los primeros en que ayer incluso Argimón salía a decirlo, bueno, esto está muy avanzado, o sea, esto sale. Fue el primero que mencionó. Fue el primero que mencionó, porque es el que está más claro y no genera, en principio, problemas. Porque ¿qué pasa? Claro. Si bien es un proyecto que viene por el lado de Cabildo Abierto o por el lado del Partido de la Gente, nadie estaría en desacuerdo con que se desarrolle una ley de usura justamente para los más vulnerables, ¿no? Que son los que usan préstamos y después tienen intereses altísimos por encima del 100% anual muchas veces. Y además es inteligente para el Claro. Parlamento retomar la discusión con un proyecto que genere unidad y que no genere rispideces. Sería ¿no? muy políticamente incorrecto no apoyar un proyecto antiusura, ¿no? Exacto. Bueno, sobre eso hablaba con el senador Raúl Lozano, que decía, a ver, más allá de que esto lo presentamos nosotros, es muy posible de que esto salga rápidamente. Hoy en coordinación lo hablamos con Argimón y con el resto de los coordinadores, ¿verdad? Con Camille del Partido Nacional y con Carmen Sanguinetti del Partido Colorado. Y bueno, también estaba Peña en esa reunión. Y hablamos del tema y dijimos que ese proyecto tiene que avanzar sí o sí. Que el próximo lunes tendremos una reunión en la cual cada partido presentará sus prioridades en cuanto a los proyectos. Me parece que en la ley de usura, en eso creo que todo el sistema político tiene que estar de acuerdo, ¿no? Digo, que no se haya hecho nada durante los 15 años del Frente Amplio no quiere decir de que hoy por hoy el Frente Amplio no esté de acuerdo en que de alguna forma se tiene que legislar para terminar con la usura en el país. Claro. Y en el caso de la tenencia compartida. ¿Y en el caso de la tenencia compartida? En el caso de la tenencia compartida es lo que... Lo tenemos más adelante. No, viene ahora, exactamente. Ok, perfecto. Fue Sí. la apertura para lo que sigue. Ya, porque- o sea, te marcaba ese pase vos misma. Claro, Muy bueno, exacto. muy bueno. Ya esto Por si ustedes estaban Exacto. despistados. Brillante esta mujer, vos. Che, y esto ya genera más polémica. Claro, ahí va, abren con ayer lo que decíamos, Argimón lo marca, sí. Vamos con la ley de usura. Cuando se le pregunta a Argimón, después de esta reunión con la coalición por la ley de tenencia compartida, ella dice, bueno, sí, estamos negociando, porque sí, o sea, es un proyecto del cual ella no quiso hablar mucho, porque evidentemente es uno en el que no hay un consenso, sobre todo los ruidos están en el Partido Colorado, en el sector específicamente de Ciudadanos, ¿no? ¿Qué pasa? Este proyecto está en comisión, es un proyecto que presentó Cabildo Abierto, el Partido Nacional también presentó su proyecto, terminan unificando, pasa lo mismo que pasó con el proyecto anterior. La diferencia está en que obviamente el Frente no lo apoya de ninguna manera, hay muchas voces en contra de este proyecto de tenencia compartida, que lo que propone es que haya una tenencia, una vez que los padres se separan, igualitaria o compartida entre el padre y la madre. Uno podría pensar, bueno, pero eso ya pasa, ¿no? Y eso es lo que dicen los especialistas que estudian temas vinculados con la niñez y con los casos de familia, que dicen esto ya está previsto en el Código de la Niñez, no está previsto de una manera, de esta manera tan estricta, sino que lo que hace es dejar abiertos los casos, es decir, una negociación entre el padre y la madre para que convengan qué es lo mejor para cada caso. Lo que ellos plantean, en realidad, lo que recogen es un reclamo de los padres, ¿no? Del movimiento de padres que cada tanto aparece. Igual hay una salvedad para hacer. En la legislación actual no se define. Ellos lo que piden es que la tenencia compartida sea lo tácito. Exacto. Y a partir de allí analizar el caso a caso. Hoy por hoy lo tácito es que se quedan con la madre los hijos. Bueno, y se ahí puede está. resolver una tenencia compartida, pero no es la primera medida judicial de tenencia la compartida. A no ser que Exacto. los padres estén de acuerdo, ningún juez se va a oponer. Exacto, ahí va, ese es el tema. Los padres que dicen, esto en el Código de la Niñez está legislado, es cierto, pero en la práctica muchas veces lo No que pasa es lo sucede. contrario, los padres van con la madre y eso es Los lo que hijos reclaman. van con la madre. Porque Los padres antes, pero no van los con padres la se van de la madre. madre, Padres los se van padres de se la van de la madre y los hijos quedan en el medio. Exacto, así que bueno, la discusión está ahí en ese tema. Ciudadanos,
con el representante de Pablo Lanz, es el que en la comisión dice, no, yo no estoy, él está como un poco más alineado a estos cuestionamientos que hay con respecto a cómo se resuelve, porque lo que dicen es, los niños quedan en un segundo plano y quizá estamos vulnerando sus derechos, porque ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso en el que un padre tiene una denuncia y nosotros estamos obligando a que ese niño vaya con el padre? En la redacción, esa redacción que presentaron blancos y cabildantes se fue ajustando, intentando acercar estas posturas, tratando de obtener el voto de Pablo Lanz en la comisión para que después pueda ir al plenario, pero sin embargo, en la última discusión que hubo en 2021 con respecto a este tema, todavía el Ciudadanos no está dispuesto a votar esta ley así como está prevista. Sí. Entonces, esto es algo que va a generar discusión, porque no es que no haya habido ya una ida y vuelta sobre este tema. O sea, ya hubo ida y vuelta, ya hubo cambios en la redacción y no parece ser suficiente para que Ciudadanos dé su visto bueno a este proyecto. También una cosa que a mí me extraña, y perdón que es una acotación al margen, es que a nadie se le ocurra de los legisladores incluir en este tipo de proyecto una diferencia etaria. No es lo mismo un niño de 2, 3 años que un niño de 9 o 10 años. O de 14. O de 14, en el sentido de lo que puede expresar, de con quién quiere estar, de cómo se siente, de cómo lo tratan. Y no es lo mismo para una madre que está o amamantando o teniendo un bebé de 1 año, dejárselo 2, 3 días de la semana al padre cuando el bebé tiene 10 meses, no es igual. Eso a mí me llama poderosamente la atención, como nadie ha tenido la inteligencia de tratar de presentar un proyecto que se adapte más y que realmente tenga la mirada en el niño, porque todos dicen que tiene la mirada en el niño, pero nadie considera que la edad del niño no es igual. Capaz que son las cosas que hay que agregar a este proyecto. Salud. Gracias. Es un proyecto que tiene varios artículos, pero tiene esas cosas que por eso incluso los que son más resistentes al proyecto dicen, bueno, esto ya con lo que hay hoy ya se puede empezar a resolver en el caso a caso, ¿no? También está el tema de las presiones, ¿no? Las presiones que pueden recibir los niños para que terminen ellos decidiendo o sintiéndose como entre dos fuegos, que es lo que muchas veces pasa. Claro. Entonces, esos son los reparos que hay y realmente parece ser muy difícil que se acerquen esas posiciones, salvo una redacción prácticamente nueva de todo el proyecto, ¿no? Que no sé si ahí estarán dispuestos el Partido Nacional y cabildantes a trabajar de cero otra vez la propuesta para poder obtener ese voto y sacarlo al plenario, porque si no, no sale. Y hay cuestiones sociales que no se arreglan con una ley, ¿no? La voluntad de los padres de velar por el bien de sus hijos, estén en la situación que estén, no se arregla con la escritura de una ley. Pero bueno, ayer la vicepresidenta le sacaba un poco la cola a la jeringa a este proyecto, prefería no me abrí los ojos. Me encantó la cola por no decirle. La cola y la jeringa, lógicamente la jeringa se asocia con algo más contundente que la cola. Sí, yo sé, pero bueno, no lo hablaba justamente porque ayer era un momento para mostrar alineaciones y este es un proyecto que no va a mostrar alineaciones. Y otro con el que sí estuvo hablando, pero ayer habló la vicepresidenta de que quiere que salga rápido, pero porque es un interés concreto del Partido Nacional, es el proyecto de ley de medios, ¿no? Que es un proyecto que también viene siendo muy discutido. Bueno, acá están de punta con Cabildo Abierto también. Acá están de punta con Cabildo Abierto. ¿Por qué? Bueno, la discusión empezó que para el Partido Nacional, la ley de medios que está vigente, que es una ley aprobada en el gobierno del Frente Amplio, hay que erradicarla, sacarla de cero y hacer una totalmente nueva. En Cabildo Abierto entienden que hay cosas que se implementaron que son buenas y que deberían mantenerse. Pongo como ejemplo, es muy menor, pero es alguna de las cosas que ellos remarcan, que si la eliminamos, entonces hay algunos derechos que se adquirieron, por ejemplo, incluir la lengua de señas en todos los canales de manera obligatoria, eso no tendríamos por qué sacarlo. Ellos proponen sacar algún artículo en particular, entonces esa fue la discusión que se ha dado principalmente entre Cabildo Abierto y entre el Partido Nacional. Cabildo Abierto está a favor en eso de que un grupo no pueda concentrar tantas radios, por ejemplo. También. Ni tantos canales de televisión, ni tantos diarios. Ese es otro tema que también la nueva ley habilitaría, digamos, un mayor poder de Cabildo una sola persona en varias emisiones. Cabildo, en ese sentido, está muy de acuerdo con el texto que aprobó el Frente Amplio. Claro. Y sí, está alineado porque es un
Es un Contra proyecto monopolio, mucho más es un poco eso. Sí. proteccionista, con Sí, un sí, Estado exacto. mucho más presente, que también va en la línea de lo que de la ideología. Menos libertad para esas eh, cosas. Después hay de que ver cabildo cómo abierto, se ¿no? baja a tierra, ¿no? Porque, por ejemplo, por dar un detalle, no hay suficientes intérpretes para cubrir si si la ley de medios obliga a todos los contenidos televisivos tener un intérprete de lengua de señas. Claro, Igual viste pero que la ellos ley de van- medios no obliga a todos los Claro, contenidos, a son, los son algunos noticieros y algunos programas. y algunos programas Sí. nacionales. Que Pero de incluso todas maneras que el canal hay, elige qué programas y hay son. gran carencia igual Sí. de intérpretes, ¿no? Pero eso que igual funciona, yo creo que eso es una Se una va rueda. adaptando Si después. se necesitan Sí. más, se empiezan a... Claro, hay empieza un a haber mercado mercado que- laboral. Se empieza, claro. Eso Igual los funciona medios así. se tuvieron que acostumbrar. Recuerdo cuando aparecieron los primeros, es un pequeño chiste que voy a hacer porque lo vivimos. En el canal le decían cosas, por ejemplo, decían, esto está pipí cucú, y el lenguaje de señas no sabía cómo. No, pero Y cuando habla el de decían cuando habla el de Turf, que habla en jerga, Claro, se vuelven locas ahí. Le las ves chicas, la cara pobre. del intérprete, no sabe Sí. qué hacer. A veces piden antes ver los tapes porque Y justamente sí. saber de lo que están hablando cuando hay tanto Es tecnicismo. muy interesante. Pero claro, no nos es- hemos ido acostumbrando. No es una, o sea, por más que uno diga pipí cucú, eso no es algo que se traduce literalmente, Claro. sino que son conceptos, no es otra lengua materna, también hay que tener en cuenta eso. Claro. Bueno, y después otro tema está el tema de la participación o la propaganda política de los partidos políticos en los medios y cómo lo regula la Corte Electoral. En el caso de Cabildo Abierto pedían que la Corte Electoral estuviera sobre ese tema, y en el Partido Nacional lo que remarcan es no, o sea, eso no se puede hacer, sería inconstitucional porque la Corte Electoral no tiene hoy de manera constitucional esa potestad, entonces sería pedirle algo que la Corte no puede hacer, ¿no? Esas son las discusiones que están en la vuelta, y hasta ahora no había habido consenso. El partido Cabildo Abierto ha planteado todo esto, la ley se ha como empantanado, el proyecto se ha empantanado, y era una prioridad del gobierno, en concreto del Partido Nacional, que la idea era sacarla antes de fin de año, el año pasado, y por supuesto que esto quedó atrás. Por eso el interés del Partido Nacional de sacarla. Ahora, ¿qué dice Lozano sobre todo esto? Bueno, él nos contaba que, a su entender, va a haber un acuerdo en este caso puntual. El de ley de medios tenemos alguna diferencia con ello, que bueno, pero yo pienso que se va a llegar. Nosotros agregamos unos artículos en los cuales se le da la posibilidad a todos los partidos de que en cuanto a lo que sea la propaganda oficial, todos los partidos tengan propaganda, que lo cual no está previsto en el otro. Bueno, pero son una serie de artículos que están ahí, se están analizando, pero ya te digo, van a ver, me parece, soluciones. Así que bueno, van a haber soluciones, dice él, presentaron la propuesta, esa es la visión de Cabildo Abierto. Hay que ver cómo se toman estos cambios que ellos pretenden ahora, una vez que se empiecen a discutir. Y queda seguridad social, que hay que ver un poco por dónde, Claro, por pues dónde yo entra, estaba por qué ventana entra, Justo ¿no? estaba pensando ni que hablar, Yo olvídate también. de la reforma educativa, que va a ser Sí. muy engorrosa, pero en seguridad social la discusión va a ser bastante larga, porque ya el presidente dijo que primero van a tratar de negociar en el Parlamento para que el proyecto del gobierno tenga aprobación del Frente Amplio. No va a tener aprobación, obviamente, salvo en algunos artículos, y si no tienen los votos de la izquierda, ahí el Ejecutivo manda su proyecto así como lo redactó, y que se maneje, básicamente. Fue lo ¿no? que dijo. Y ahí que traten de negociar pequeños cambios, pero no tienen los votos. Ahí la coalición multicolor no alcanzan para aprobar la reforma de la Yo creo seguridad que, social. que por eso no fueron uno de los temas que estuvieron ayer cuando la coalición, cuando Argimón decía, bueno, ahora vamos a sacar un montón de Exacto. proyectos. Y Claro, porque una cosa es sacar un proyecto, no se saca. Claro, porque los que tienen mayoría van a salir más allá de que el Frente Amplio, Claro. a ver, el Frente Amplio no tiene ningún tipo Claro. de, en estos casos, digo, está bueno que haya consenso y que se discutan, pero la realidad es que no tiene ningún tipo de peso, ¿no? No. Porque El de la seguridad, Ahí es otra social historia. no se saca, se discute y hay va- que llegar a acuerdos. acuerdo, y van a tener Que hay que que meter negociar. algunos cambios, ¿no? Pero están todos de acuerdo que es algo que hay que hacer medio urgente. Todos están de acuerdo. en Sí, eso. sí. Bueno, ya Mieres ayer comentaba que la edad efectiva de retiro de los uruguayos no es los 60 años, ¿no? Como que en realidad el uruguayo se Es una está, mentira, se digamos. está retirando Sí. mucho después, es algo ficticio. En eso, por ejemplo, sí van a estar todos de acuerdo, en Sí, subirla a 65, para que quede por lo menos establecido. Porque que también se extiende sí. ¿cómo es que se dice? La expectativa de vida. Entonces, en eso es uno de los puntos donde empieza el quórum, pero después
Agarrate. cómo se implementa eso Ay, va mamita. a ser el tema, ¿no? Pero bueno, Sí. estos son los temas. El lunes hay una reunión de nuevo entre los coordinadores de cada bancada de los socios de la coalición. Para ahí sí Argimón va a estar recibiendo, digamos, los pedidos de cada sector Y eso para es la- ver qué es lo cuáles son las prioridades de cada partido, ¿no? Y eso es la coalición. Después habrá que ver cómo quedó el tejido de la relación coalición multicolor oposición. Cómo quedó en la verdad, ¿no? En la mesa. Más allá de la campaña, ¿no? Para ver estas cosas, seguridad social y otras cosas que hay que, obviamente, negociar. Carolina, ¿te escuchamos al mediodía? Sí, obvio. ¿Qué haces los miércoles? ¿Te quedás en la emisora? Me quedo todo el Sí, día. vemos que te quedas en la vuelta. Ah, ¿no? Claro, me quedo ¿Sí? trabajando, Te sí, quedas para acá. O ustedes. sea que entras ahora y... Ya no sale. sos Ya una no salgo, una me prisionera, toman. Una Me toman y vuelvo al prisionera mediodía. universal. Sí. Maravilloso. Gracias.